El día de hoy vamos a tocar el tema de protector térmico. Protector térmico asociado a los motores de monofásicos de corriente alterna. Entonces, el protector térmico que nosotros utilizamos en refrigeración es de tipo bimetálico. ¿Sí? Bimetálico, con contactos normalmente cerrados. Al decir que es bimetálico, entonces estamos diciendo que reacciona por una acción térmica. ¿Sí? Y que a su vez está conformado por dos elementos. Se utiliza principalmente para la protección de contracalentamientos o sobrevoltajes, o sobre temperaturas en los motores, que se pueden provocar en el motor por una sobrecarga, un trabamiento del rotor, unas caídas de tensión, ¿sí? Y esto hace que se generen unas altas corrientes a través del elemento protector, haciendo que se abra. La forma de conectarlo se conecta en serie directamente con la alimentación y en el caso del compresor para refrigeración con el punto común, debido a la disipación térmica que se tiene el elemento, hace que cause o que si hay un aumento en la corriente y en la temperatura que pasa a través de una resistencia interna que tiene el protector, hace que se genere una deformación del disco, haciendo de esta manera que el contacto se abra. Y lo que hace por consiguiente es que interrumpe la alimentación eléctrica del motor en términos de la alimentación. Entonces, si hay un aumento en la corriente, lo que hace el protector térmico de tipo bimetálico es que abre los contactos, apaga el motor y una vez esa temperatura sea inferior, normalmente vuelve y cierra y vuelve y reconecta el motor. Entonces, los que nosotros utilizamos en el término de refrigeración son considerados automáticos, ya que a una temperatura más baja, él vuelve y conecta el motor eléctrico. En algunas otras aplicaciones, normalmente, o los protectores son de rearme manual, con el objeto de que en el momento que se abran, el técnico deba de hacer la inspección o tenga que hacer la validación de por cuál fue el motivo de que este protector térmico se disparó. ¿Sí? Entonces, visto en esquema, el protector siempre viene ligado en serie con el punto común del compresor, ¿sí? En el cual ya sabemos y lo hemos explicado anteriormente, pues se tiene una bobina de arranque, una bobina de marcha. En cuestión de las formas, o en términos de las formas, digamos que este que vemos aquí al lado izquierdo es el más conocido, llamado como relé 3/4 de punto de vista comercial, porque es la medida que tiene el diámetro de este protector. ¿Sí? Y hay dos opciones que ya las vamos a ver. Este otro protector que tenemos acá a la derecha, parte superior, es un protector térmico de la marca, que utiliza la marca de Concept, es directamente desarrollados por ellos. Y el otro que vemos aquí es un protector desarrollado por la marca Clixon. ¿Sí? Ya también vamos a ver algunas cosas en detalle de él. Entonces hoy principalmente nos vamos a hablar de estos dos. Entonces, ¿qué tiene él internamente? Internamente tiene unos contactos y tiene el disco bimetálico. ¿Sí? Este es el bimetálico, de ahí que algunas terminologías lo llaman bimetálico. Este disco reacciona en función de la temperatura. Entonces, él internamente es una especie de resistencia, un calentador, que en el momento en que la corriente eléctrica que pasa, si es muy alta, calienta este disco bimetálico, haciéndolo deformar térmicamente. Y al hacer la deformación térmica hace que los contactos se abran. ¿Sí? Un poco más de detalle, entonces acá lo tenemos. Entonces, este es el disco bimetálico, ¿sí? Una protección, simplemente una protección opcional, el material bimetálico, y aquí están los contactos. Entonces, cuando la corriente pasa a través de esta resistencia
Si es una corriente eléctrica muy alta, esta resistencia se calienta. Al calentarse esta resistencia hace que haya una deformación del material bimetálico. ¿Sí? En el momento que hay la deformación del material bimetálico, el contacto se abre. Después de que él se enfría en ciertos límites de temperatura, vuelve y cierra y le da el paso de la corriente para que el compresor, o el motor en este caso, vuelva y arranque. El tornillo se puede, digamos, de una forma u otra mover para cambiar esas condiciones de calentamiento del material. Sin embargo, no se recomienda, ya que no tendríamos un calorímetro adecuado pues para hacer el movimiento y mirar a qué condiciones de temperatura se abre. Entonces, cuando él se abre, esta es la forma en la que él queda, ¿sí? Y cuando el contacto está cerrado. Entonces, normalmente él viene en esta forma, un contacto normalmente cerrado, con una conexión de entrada y una de salida, el cual pasa a través de esa resistencia, toca el material bimetálico y, digamos, pasa al otro lado del contacto. Si hay un aumento de la corriente, eso hace que ese material bimetálico se aumente y, perdón, que la resistencia se caliente, que el material se caliente y se deforme. Es una deformación térmica, digamos que intencional. O si al estar en contacto con la carcasa del motor está muy caliente, también hay una deformación térmica. Entonces, digamos que protege por las dos, una por corriente que pasa a través del contacto y otra por temperatura, que puede estar asociado a la corriente que pasa a través del material o del contacto que tiene con la carcasa. Entonces, después de que hace la deformación térmica, el bimetálico lo que hace es que se arquea, que es una de las características que tiene el material, abriendo los contactos y desconectando el motor eléctrico. Una vez el motor eléctrico se desconecta, como decimos, se apaga. Después de que él se enfría, el material bimetálico vuelve a su posición, vuelve y cierra los contactos, dando un nuevo arranque al motor. En caso de que ya, digamos, no haya inconvenientes, de que el rotor ya no esté bloqueado, de que el voltaje esté dentro de las condiciones normales, el motor eléctrico debería de energizar y arrancar sin ningún inconveniente. En caso de que el problema persista, este protector térmico va a volver a dispararse, ¿sí? Que en el argot popular o lo que decimos típicamente nosotros en el servicio es que el compresor empieza a termiquear, y es que empieza a protegerse por la parte térmica, o por corriente o por temperatura. Viene con dos opciones, viene con una opción de que un cable y un terminal, entonces conectamos el terminal eléctrico de alimentación al protector y la otra parte del protector al motor, o simplemente viene con dos protecciones, dos terminales, ¿sí? Una a la alimentación y la otra al compresor. Sería esto, ¿sí? Visto de otra forma. Normalmente cuando viene así se llama, o en el caso de cordón, y es porque el cordón permite colocarlo a un lado del compresor y viene con un terminal que encaja perfecto o directamente al borne del motor, o un protector térmico 3/4 sin cordón, ¿sí? Sobre todo que este se utiliza para un reemplazo en un tipo de relé que se considera como relé largo, donde digamos que es lo más usado. Entonces por eso digamos que están las dos formas de presentación. Si utilizamos este que viene sin cordón en un equipo que, digamos, no tenga el diseño dentro de la tapa, entre la carcasa de acomodarlo, se nos puede complicar un poco el tema de la instalación. A la hora de medirlo, sea con un instrumento análogo o con un instrumento digital, en el momento en el que el protector térmico se encuentre bueno, lo que nos va a marcar es una continuidad, lo que nos está indicando es que el contacto está normalmente cerrado, ¿sí? Dentro, digamos, de los problemas que pueda tener un protector es que se pueda quedar abierto, ¿sí? En el momento de un disparo, una sobrecarga, que no marque absolutamente nada. Es decir, que
el material bimetálico se quedó abierto, entonces no nos va a dar un paso a la corriente para que arranque el motor. Entonces, miremoslo acá. Entonces, cuando él está marcando la continuidad, está marcando una continuidad de 0, en el caso acá del instrumento, o sea que hay un paso, y en el momento que se encuentra abierto, no me está marcando valor. ¿Sí? El instrumento simplemente no me marca. En mi caso, pues de este análogo, que es en esta posición donde está la flecha de indicación. ¿Dónde va? Entonces el protector térmico, dependiendo de la marca y modelo de compresor, viene acoplado directamente a la carcasa del motor y el conector va directamente al punto común. Entonces, de esa forma, él está aquí, digamos, sensando, por llamarlo de alguna manera, o en contacto con la carcasa para evitar sobrecalentamientos de la carcasa y temperaturas muy altas, que el compresor se proteja. Y adicional, por la resistencia en términos de la corriente. Entonces aquí está. Entonces hacemos la alimentación al protector y el protector a el borde. Entonces, ¿cómo se selecciona? Pues todos los protectores térmicos vienen en función de una temperatura. Comercialmente en nuestro mercado se compran que de un quinto, de un sexto, de medio, 3/4, donde no sería, digamos, lo ideal o lo debido. Los protectores térmicos siempre vienen una referencia y como su función lo indica es proteger térmicamente. Entonces lo que ellos vienen es con unos códigos asociados dependiendo de la marca. En este caso los primeros son una marca Compela, en el segundo una marca eléctrica, donde me dice que si es un protector térmico, el caso un Compela, un T0926, las X significan el tipo de conexión, si es con tornillos, si es con terminal o demás, me indica que la apertura es de 120 grados, que significa que si por esa resistencia pasa una corriente alta y logra llegar a los 120 grados, va a haber una protección, es decir, el protector térmico se va a abrir. O si la carcasa en un momento dado logra llegar a los 120 grados, el protector térmico se va a abrir. Y vuelve a cerrar solamente hasta que la parte del disco térmico llegue a los 69 grados. ¿Sí? Entonces, a la hora de seleccionar el protector térmico, yo debo tener muy presente, uno, en lo ideal, cuál es la ficha técnica del compresor en función de cuál es el protector que me recomienda. Dos, tratar de hacer el reemplazo adecuado en función del que ya tengo instalado. Y tres, tener en cuenta que es una protección térmica, es decir, en función de temperaturas. Porque observen otro caso, podemos tener uno en el cual abren a la misma temperatura, pero cierran a diferentes temperaturas. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. ¿Sí? Pueden tener unas aperturas a la misma condición de temperatura, pero los cierres son diferentes. ¿Por qué, ¿Por qué varían los cierres? En función de que necesitamos de que tanto el elemento bimetálico o en su momento la carcasa se enfríen de una mejor manera antes de volver a cerrar el elemento y que funcione adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esta primera tabla es en función de los protectores térmicos conocidos comercialmente como 3/4. Hay otro, que es este, que es el famoso serie o línea 4TM de Clixon, muy conocido también y muy popular en el mercado, en el cual también tiene internamente ese disco o esa resistencia biometálica, y donde este que vemos aquí es el material bimetálico. Este es el bimetálico, este es el contacto, y estas dos bornes que se ven aquí es el material o la resistencia que tiene este protector para actuar. ¿Dónde viene lo específico con este tipo de protector? Con el Clixon, es en estos números que vemos acá. ¿Sí? Estos códigos que hay aquí nos representan o me indican qué tipo de protector es el que yo debo de tener.
Entonces, dentro de la clasificación del Clixon, sí aquí hay una punta importante y es en qué significan cada uno de los números, ¿sí? Ya que normalmente la gente, digamos, hace un reemplazo no adecuado. Entonces, lo primero es de la línea básica del 4TM, le devuelvo aquí, que es este 4TM, o sea, el 4TM lo vemos es en el marcado, en el protector y contramarcado en el término de la parte de los bornes, el Clixon. Los números que encontramos son unos números de identificación con respecto a qué elemento calefactor tengo. Entonces, si lo tenemos entre el 100 y el 500, significa que tienes una bobina, un enrollamiento de alambre al interior, o que si lo tienen entre el 700 y el 900 es una platina. Entonces, el primer número, que es con el que la gran mayoría de los técnicos en el mercado reemplaza el protector, digamos que a la hora de la verdad no tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque lo único que indica es si tiene una bobina o si tiene una platina. ¿Sí? No es más, o sea, no me indica más nada. Entonces, muchos técnicos en el servicio, los he visto que reemplazan es por ese número, cuando realmente no tienen ninguna actuación a la hora de hacer o seleccionar el, el protector como reemplazo. ¿Dónde sí nos tenemos que fijar? En las letras que siguen. Las letras que siguen, entonces, sí es donde significa la primera letra a qué temperatura abre, la segunda letra a qué temperatura cierra y la tercera letra la tolerancia. Entonces, realmente aquí es donde yo me debo fijar, ¿sí? Para poder hacer el reemplazo. ¿Cuáles son las letras que tiene el protector? Que son las que me van a indicar la temperatura de apertura o la temperatura de cierre. Y la tercera letra va a ser la tolerancia. Entonces es ahí donde yo me debo fijar más en este tipo de protector a la hora de hacer el reemplazo. Cabe aclarar también que en el mercado, digamos que hay otras marcas que están haciendo muy parecido el protector térmico donde no traen ningún tipo de especificación como esta, ¿sí? Las letras YY o ZZ lo que significan es cuál es la corriente que pueden soportar en términos del contacto. Entonces, si es YY soporta 20 amperios o si es ZZ soporta 32 amperios de capacidad en el caso de los contactos. Ya es más una condición eléctrica de cuánto soporta. Y el otro número, en el caso 53, lo que significa es cómo son las terminales, ¿sí? Entonces, ¿dónde están estos números? Me devuelvo. Esos números están aquí en la placa. Entonces se dice que son 330, KFB, YY, que sería el conector, y el 53, que es la parte ya de la forma de los terminales. Entonces este es el código en el cual yo realmente me voy a fijar. Los otros dos números que traen ya son números de partes y el código en términos de fabricación y demás. Repito, 4TM lo encontramos en la carcasa, digamos que en realce. El número que viene es si es platina o es una bobina, en caso pues, del elemento calefactor. Las letras que son las que realmente me indican la temperatura de apertura y de cierre, el contacto, cuánta corriente me soporta y la forma de los conectores. Entonces, cuando nos vamos a las letras, ya aquí sí esto es fundamental, acá es donde ya uno le recomienda que, como dice el dicho, tomen la foto, porque estos son los valores que realmente yo necesito tener en cuenta. Entonces observemos que si es un J, D, B, significa que la temperatura de apertura es de 100 grados, temperatura de cierre de 52. Y casi todos terminan en B, que la B es una tolerancia pues en términos porcentuales de apertura y de cierre. Un K de B, 105 grados, entonces la J son 100, la K son 105 y la D significa 52. KFB, K 105, F temperatura de cierre sería 61. Entonces, la D es temperatura de cierre 52, la F 61, la L es 61, la H son 69
la L son 78 grados de cierre y la P 87 grados de cierre. Y la primera letra es la que me empieza a indicar la temperatura de apertura. Entonces, la J 100, la K 105, la L 110, la M 115, la N 120, P 125, la R 130, S 135, la T 140, la U 145, la V 150, la W 155 y la X 160. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener esa precaución y es cuáles son las letras que siguen a la hora de seleccionar el elemento, que realmente son las que me van a condicionar la protección térmica del motor por temperatura de apertura y por temperatura de cierre. Entonces, en el mercado nos encontramos esto, un 445 PHB y un 427 NFB. ¿Qué ocurrió en este caso? Que es que no, como los números están muy similares, el técnico hizo el reemplazo. Entonces el técnico llegó y cogió un 445 y lo reemplazó por un 427 porque los números estaban muy próximos, pero no tuvo en cuenta lo de las letras. En este caso es un P, en este caso es un N. ¿Sí? Entonces él tenía un protector E 125 y le colocó un protector casualmente N de 120. Digamos que no hay tanto inconveniente, pero comercialmente encontramos otros tipos de referencia donde sí hay, digamos que hay que tener mayor precaución. El código 53 lo que significa es cómo vienen las terminales. Entonces, si viene con un terminal, si viene con dos terminales, si viene a un lado o si viene en la mitad. Digamos que ese otro tema o en términos del borne, digamos que en cierto momento es si, cómo lo voy a conectar, más que una especificación de condición de trabajo. Al igual que el otro protector, a la hora de medirlo, entonces nos debe medir que debe estar completamente cerrado el borne, nos debe dar una continuidad o si en algún momento tenemos el protector está abierto, pues el instrumento simplemente no nos va a medir y decimos que el protector térmico está mal o dañado y que lo debemos de cambiar o reemplazar. O si lo medimos con un multímetro análogo, pues nos tiene que mostrar igual si está cerrado, entonces nos tiene que marcar un valor cero de resistencia, indicando que hay una continuidad, o si está abierta nos tiene que marcar el instrumento no debe marcar, ¿cierto? Donde nos va a marcar pues una lectura tendiendo a infinito. Entonces las opciones a la hora de instalarlo son estas, entonces o tenemos un protector 3/4 o tenemos un protector desde que lo llaman tipo Clixon, digamos que en la parte comercial, acompañado con un relé, bien sea un relé PTC o un relé amperométrico, que siempre va a estar asociado. El protector térmico, entonces siempre lo vamos a ligar en serie con el borne común, donde le colocamos una línea de alimentación al protector y el protector va siempre pegado al común. Entonces esto que vemos aquí, ¿sí? Viene la alimentación va al protector y el protector va conectado directamente al compresor. ¿Sí? Entonces aquí en este caso el borne KB es la alimentación y por la función o la forma de elaboración de este conjunto, el protector acopla directamente al borne común. ¿Sí? Y en este caso pues asociado con un relé PTC. Viene o puede venir en esta otra opción, y lo habíamos visto en la parte de relés, es un relé y un protector térmico que vienen en una caja, donde viene con un relé marca Clixon, ¿sí? Donde es un conjunto protector térmico y relé PTC, digamos que en un bloque que conecta directamente al compresor. Entonces aquí está el conjunto protector térmico
y relé. Y queda la opción de colocarle un capacitor como función o como opción. El protector térmico, si bien en la gran mayoría vienen externos, en algunos motores vienen internos, vienen pegados directamente a la bobina del motor. Esto con el fin de protegerlo térmicamente, digamos que desde la bobina, no tanto desde las condiciones exteriores. Uno de los inconvenientes que se puede presentar con este protector es que se quedan abiertos. Una vez se disparan, no vuelven a cerrar. Entonces, digamos que eso es uno de los grandes riesgos, porque una vez un protector térmico interno se dispare y se quede abierto, pues ya hay que hacer es un reemplazo de compresor, pero vienen pegados directamente a la bobina del compresor. En el caso este que vemos en la foto, es un protector térmico de la serie de la familia de los motores Danfoss Maneurope, ¿sí? Que viene con protección térmica interna, ligado y pegado directamente sobre la bobina, el cual tiene unas condiciones muy específicas de trabajo, ¿sí? Este protector térmico se abre a los 105 grados y se cierra a los 60 grados. Viene tanto para los sistemas monofásicos como para los sistemas trifásicos de la serie Maneurope de ambos. Entonces es un protector térmico interno. En el caso de que en el momento del servicio se lo llegue a encontrar con bastante caliente y mira las bobinas y alguna de ellas le muestre abierta, la opción más típica es que este térmico está abierto, ¿sí? Por protección térmica. Lo que está haciendo es protegiendo el motor eléctrico del compresor. Y se abre los 105, se cierra a los 60 grados. Entonces, es nuevamente volver a recordar, y con esto hay que ser insistentes y reinsistentes. Una, que medirle al equipo siempre cuál es el voltaje, cuál es la corriente. Entonces aquí, que tiene un voltaje, tiene una corriente. En el momento que la corriente se aumentó, ¿qué ocurre? El protector térmico pasó esa corriente a través de él, el motor eléctricamente no arrancó, el protector térmico se dispara, ¿sí? Y que adicional a eso ocurre que se presenta una caída de voltaje. Entonces, se presenta una caída de voltaje y un aumento en la corriente. Por este aumento en la corriente, entonces es la protección térmica. Eso son cuestión de segundos en la cual pasa una corriente muy alta a través de ese elemento calefactor y hace que ese disco bimetálico se abra, ¿sí? En el caso ya aquí es un defecto de la pinza, los .46 amperios que marca, digamos que es el punto de referencia. Entonces intenta arrancar el motor, hay un aumento de la corriente, el motor no arranca, sube a 19 amperios, el protector térmico se dispara y vuelve y baja la corriente. O en este otro caso, donde sube a 30 amperios, el elemento no arranca y el protector térmico es el encargado de proteger el compresor, ¿sí? Digamos, eso son cuestión de segundos en los cuales se presenta un fenómeno que decíamos ahorita, que es el termiqueo. Siempre que se vaya a arrancar un motor eléctrico, se recomienda usar la medición de la corriente eléctrica tanto de arranque como de trabajo. Y si es posible, medirle el voltaje para determinar en qué condiciones eléctricas es que está haciendo el arranque del motor. Copeland en algún momento también sacó y diseñó un protector térmico trifásico, sobre todo para los compresores Copeland Metin y Copeland Welf, ¿sí? Donde el protector iba ligado, estaba conectado en una parte central del compresor y hacía disparar o desconectar completamente todo el bobinado, ¿sí? Entonces recordemos que para seleccionar el protector necesitamos en función de temperatura, tanto apertura como de cierre. Y aquí un ejemplo que lo decíamos ahora. Hay que tener precaución porque esto está en el mercado. En el mercado tenemos un 437 MFB y un 437 BFB, ¿sí? Si usted lo reemplaza por el primer número, que era lo que estábamos diciendo, con estos del tipo Clixon, entonces vamos a tener lo siguiente.
Si es un 437 MFB, es un protector térmico que se abre a 115 grados, pero si usted fue a la tienda y lo pidió como un 437 y le dieron un BFB, es un protector térmico que se dispara o que abre sus contactos a 150 grados. Y en ese sentido ya puede empezar a tener inconvenientes. Entonces observen que la única letra que cambia es esta, la M y la B, pero que realmente a la hora de seleccionar los protectores térmicos marca Clixon es la temperatura a la cual se abre. Los otros números simplemente, vuelvo y repito, significan es si tienen una bobina o una platina. Y este protector está en el mercado. Todos se cierran a la misma temperatura, pero la temperatura de apertura es completamente diferente. Entonces, protectores térmicos, recomendación, mantener la tablita. Determinar cuál es el protector que tiene, cuál es el protector por el cual lo va a reemplazar, a qué temperatura hace la apertura, a qué temperatura hace el cierre. Y en el caso de los Clixon, tener muy en cuenta las tres primeras letras: temperatura de apertura, temperatura de cierre, tolerancia. ¿Sí? Y por ese lado hemos terminado lo de protectores.